Iglesia Tiempos de Victoria presenta el estudio bíblico del día 20 de agosto de 2026, intitulado La naturaleza de la apostasía y el escudo de la doctrina. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero antes de leer el versículo, quiero decirles que apostasía es un acto. Es solo eso, apostasía es un acto, es el acto de abandonar la fe, es el acto de alejarse, en este caso, de Jesús. Un apóstata es una persona que conoció a Jesús y ahora reniega de su fe. La niega, reniega de Jesús. Niega sus raíces, niega su fe. No estamos hablando de alguien que comete un pecado. Estamos hablando de alguien que niega la fe que profesó por el tiempo que haya sido. Porque todos pecamos y no por eso somos apóstatas. Pero existe la apostasía. Y la apostasía entonces es un acto que tiene que ver con eso, con volverse atrás, con retroceder, con abandonar. Tiene que ver con todo eso. Leemos entonces 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pablo no dice, yo les digo que en los postreros tiempos. Pablo especifica y dice que el Espíritu dice, no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo, por supuesto. El apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente, lo dice claramente, ¿no? Específicamente, que en los postreros días apostatarán de la fe. Comienza diciendo el Espíritu claramente, la advertencia está en tiempo presente. Es algo que el Espíritu dice, no es que lo dijo, no lo dice Pablo, no lo dijo alguna vez, sino que claramente todavía está dando testimonio, en este caso a Pablo. Pablo siente por el Espíritu Santo que el Espíritu dice claramente que habrá gente que va a apostatar de la fe, que va a cometer ese acto de volverse atrás. Y lo habla en tiempo presente, el Espíritu dice claramente. Cuando dice claramente, explícitamente, cuando dice claramente, expresamente y de manera definida. El Espíritu lo dice. Y eso hay que resaltarlo, porque muchas veces nosotros leemos las Escrituras, por ejemplo, cuando tomamos la cena del Señor, el mismo apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor. O sea, no fue a un instituto bíblico, no estuvo lo recibió del Señor. Ahora el apóstol Pablo dice, el Espíritu dice claramente. Hay una relación, hay una intimidad, hay una ida y vuelta entre lo que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y en este caso su siervo, el apóstol Pablo. Y él dice, el Espíritu dice claramente, explícitamente, expresamente, de manera definida, lo dice en tiempo presente, habrá gente que va a apostatar de la fe. ¿Cuándo será eso? En los postreros tiempos. Lo dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos? Cuando nació Jesús. En el momento que nace Jesús, comienzan esos postreros tiempos y se ven mucho más definidos cuando Jesús comienza su ministerio público. Hebreos 1:1, y ahí usted se va a dar cuenta que ahí comienzan los postreros tiempos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Antes Dios habló a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos habla a través de Jesús, su Hijo. ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos? Cuando Jesús nació. O si quiere hilar más finito, cuando Jesús comenzó su ministerio público. Cuando a veces nosotros decimos, no, lo que pasa es que estamos en los últimos tiempos, o estos son los últimos días, eso es una verdad. Hoy mismo estamos en los últimos días. Estamos en los últimos tiempos. Eso es indubitable. Pero el punto es saber cuándo comenzaron esos últimos días. Hebreos 1:1, 2 y 3, usted va a encontrar cuándo comienzan los postreros tiempos, cuándo comienzan esos postreros días. Pero que hoy estamos en los últimos tiempos, no tenga duda. No tenga duda porque tenemos la palabra, que es una palabra implantada, que nos dice en varios lugares que estamos en los últimos días, que estamos en los últimos tiempos. Entonces, en los postreros tiempos, o sea que este es un tiempo para apostatar, si se quiere, cualquiera de nosotros, Dios no lo permita, podríamos en algún momento
llegar a un evento en el cual pudiéramos decir, che, la verdad, esto no es tan así, yo ahora creo que esto no es así, y podemos pegar media vuelta y retirarnos de la fe. De hecho, la mayoría de nosotros hemos nacido en el catolicismo. La mayoría de los que estamos acá hemos ido a la Iglesia Católica porque nos han llevado, porque nos han bautizado, porque alguna vez nos llevó alguien. Y si nos bautizaron, como en mi caso, por ejemplo, pertenecemos al registro de personas bautizadas, por ende somos miembros de la Iglesia Católica. Una vez que un bebé es bautizado, se convierte en miembro de la Iglesia Católica. Por eso es la iglesia más grande, ¿no? El Islam y el catolicismo son los más grandes, pero no por permanencia en la iglesia, sino porque están anotados miles y miles y miles de personas que van a esos lugares, bautizan a sus hijos, se retiran y no aparecen nunca más. Pero los registros son miembros. Entonces, técnicamente, quien les habla era un miembro de la Iglesia Católica. Cuando yo conocí a Jesucristo, apostaté de mi fe. Si mi fe era verdadera o no, yo estoy anotado en los registros de la Iglesia Católica. Apostaté porque renegué de esa religión, porque conocí la verdad. Y no se me culpa de nada porque entendemos por la misma palabra que la religión católica no te dice las cosas como son y por alguna cuestión dudamos de que muchas de esas personas vayan a una eternidad con Jesús. Por decirlo de alguna manera, porque no quiero enviar a nadie al infierno. Entonces no te mata, pero de alguna manera te está matando porque te niegan la verdad. Bien, yo podría entonces decir que yo apostaté de la Iglesia Católica cuando reconocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces eso en mí funcionó para bien. ¿Qué pasa si yo ahora reniego de mi fe porque me quiero volver testigo de Jehová? Ahora sería un problema. Ese acto es del cual nosotros estamos hablando hoy. No de pecar. Pecamos todos y no por eso somos contados como apóstatas. La apostasía es otra cosa. En los posteriores tiempos apostatarán. ¿Qué es apostatar? Apartarse, alejarse, abandonar, separarse. Lisa y llanamente. No estamos hablando del apartado. Quiero sentar estas bases porque no quiero que haya confusiones. No estamos hablando del hermano apartado. El hermano apartado no está yendo a la iglesia, está seguramente en sus delitos y pecados, pero si vos vas y le preguntás si ama a Jesús, te va a decir que sí, que lo ama. Y que le encantaría volver, pero que hoy no puede. Que en algún momento va a volver a la iglesia, pero que hoy ni le hablen de la iglesia, ni del pastor, ni de nada. Ese está apartado, ese no es un apóstata. Un apóstata es alguien que se aparta, que se aleja, que reniega, que rechaza, que niega a Jesús. Y nos dice, mirá qué bendición esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay dos lugares a donde estas personas que van a apostatar se van a acercar. Se van a alejar de Jesús, pero se van a acercar a dos lugares muy bien definidos que están acá en este versículo. A escuchar espíritus engañadores y a practicar una doctrina demoníaca. Son los dos lugares a donde van a ir. Los apóstatas. ¿A dónde van entonces estos hombres? A escuchar espíritus engañadores y a practicar doctrinas que son de demonios. Hay espíritus que te engañan y te llevan a practicar enseñanzas que no son de Dios. Espíritus engañadores, que hablan a través de hombres. Y te dicen, por ejemplo, que Dios quiere en este tiempo que en tu casa haya una prosperidad que nunca tuviste en tu vida. Y te dicen que pongas, por ejemplo, X cantidad de dinero en el alfolí y que mañana temprano vayas a tu cajero automático o vayas a chequear tu home banking y vas a ver cómo tu cuenta se disparó hacia el cielo en cantidad de números y de ceros atrás. Entonces la gente escucha a esos engañadores y practica esa doctrina, porque para que ese cajero se dispare hacia el cielo con cifras astronómicas hay que poner plata primero. Entonces ya estás practicando una doctrina. Y la verdad que cualquier pastor quiere que cada hermano pase y traiga, pero las ofrendas deben ser voluntarias. Y eso es lo que Dios bendice. Ahora, si yo tengo que venir a engañar para que vos practiques una doctrina que no es bíblica, ahí está conjugadas las dos cosas. Hay apóstatas que se van a ir a escuchar a esos calumniadores. Hay quienes niegan la fe y se van a ir a escuchar a esos calumniadores. Eso por decir algo que tenga que ver más o menos con lo que entendemos. Imagínate que está negando la eficacia de la sangre de Cristo. O sea que no va a ir a otra iglesia a escuchar, se va a ir a la vereda de enfrente. Entonces hay espíritus que te engañan y te llevan a practicar una doctrina cual no aprendiste, una doctrina herética.
El versículo 2 nos dice por qué pasa esto. Porque hay hipócritas y mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y acá quiero hacer esta aclaración porque acá hace referencia a dos cosas. Prohibirán casarse y prohibirán abstenerse de alimentos. Y no es que el apóstol Pablo habla específicamente de esas dos cosas que te van a prohibir, sino que él demuestra con esto. Prohibirán casarse, te van a mostrar como que está bien que no lo hagas, que es lo que Dios quiere en este tiempo. Por eso dice que escucharán espíritus engañadores, apostatarán de la fe y escucharán esos espíritus. Prohibirán comer algunos alimentos, también lo van a hacer. Y cualquier cosa que te digan, que parezca solemne y ellos te digan, Dios dice que a él no le gusta, a Dios no le agrada que hagan. Pablo pone esto de ejemplo no porque específicamente te van a prohibir cazar y comer pan, sino esa sutileza de la solemnidad para que cualquier cosa que Dios creó para que lo uses con acción de gracias y participes de ello, vos te abstengas. No se va a poner a hacer una lista así de cosas que hacemos dentro de la iglesia, pero te pone dos cosas que son fundamentales. Por ejemplo, dice, prohibirán casarse y prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cualquier cosa que represente la verdad de Jesucristo y que alguien venga y te diga, no, ahora hay una nueva revelación que Dios no quiere que lo hagas, esa es una enseñanza que te va a llevar a practicar una doctrina herética. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una hipocresía, hay mentirosos y hay hipócritas que te llevan a esos lugares. Usted dirá en su corazón, tal vez no, yo con todos los problemas que tengo, con todo lo que me está pasando, tengo que venir a escuchar esto. Sí, lisa y llanamente, porque en medio de tu tribulación y de la mía es donde el enemigo va a venir a enroscarnos la serpiente y tenemos que estar despiertos para que no terminemos nosotros escuchando esos espíritus engañadores, que no van a venir cuando vos estés en tu más alto punto de unción, van a venir cuando estés en tu máxima oscuridad. Entonces es muy importante tener en cuenta de qué estamos hablando. Cualquier cosa que represente una verdad bíblica para nosotros y que alguien venga y te diga, no, no es así. Si el Espíritu Santo te está dando testimonio, si el Espíritu Santo te está diciendo, vos lo estás entendiendo, y obviamente estás amparado por la Escritura dice claramente, habrá espíritus engañadores, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia van a venir a decirte esto está mal, por decirlo de alguna manera, nunca leyeron la Biblia. Si quiere lo podemos ver o lo podemos cotejar, esto que estoy diciendo, con Adán y Eva. Adán recibe una orden directa de Dios. De todos los árboles del huerto pueden comer, pero de ese árbol ni lo miren, ni lo toquen, porque de cierto morirán. Si vos después vas a tu casa y lees la Biblia, toda esa historia, vas a ver que cuando Dios le habla a Adán, Eva no está ahí. La orden no es para Eva. La orden se la da a Adán. Luego Adán se junta con Eva. ¿Adán qué hace? Como no tiene con quién conversar, ¿con quién va a ir a hablar? Con Eva. ¿Y qué le va a contar? Che, hablé con Dios. Dios me dijo que de todo árbol podemos comer, menos del árbol que está en tal lugar. En algún momento de esa relación entre Adán y Eva se vuelven a separar porque Adán tuvo que ir al baño, no sé. Y ahí aprovecha Satán cuando está sola. Y viene y le dice, che, así que Dios les dijo. Si ella no escuchó a Dios, si Dios no habló con ella. Pero si hubiera estado Adán con ella, el enemigo ni se le acerca. Pero cuando Adán se fue, apareció el enemigo y le dijo, ¿así que no pueden comer de ningún árbol? No, sí, de todos podemos comer, menos de ese. Por eso te digo que el enemigo nunca va a venir a tratar de hacerte apostatar o de torcer el camino cuando vos estás en tus mejores momentos en un idilio con Dios. Va a venir cuando la cosa esté complicada. Va a venir cuando te sientas que estás solo. Va a venir cuando la cosa no esté funcionando. Ahí va a venir el enemigo. Y ahí es donde no lo tenemos que escuchar. Pero si por alguna curiosa razón lo vamos a llegar a escuchar, sepamos que nos podemos convertir en esto. Y si por alguna curiosa razón el enemigo aparece cuando estamos mal y empieza a decirnos no, porque esto no es la verdad y empieza a llevarte para otro lado, donde sea que puedas caer, tengamos cuidado. Porque apostatar es un acto tan simple que muchos apostatarán de la fe. Y esto no es para algunos, es para todos los que hemos conocido la verdad. Corremos ese riesgo. Así que, amados hermanos, quiero que esto lo tengamos bien en claro porque no es que yo estoy diciendo acá hay un apóstata, Dios nos libre a todos, Dios nos guarde a todos, sino que estoy diciendo
Amados hermanos, estamos en un tiempo donde tenemos tantos problemas, donde tenemos tantas dificultades, donde hay tanta lucha, que esos son los momentos donde va a venir el enemigo a querer hablarnos, a querer entablar una conversación y podemos llegar a escuchar un espíritu inmundo que nos va a llevar a practicar una doctrina de demonios. Tú vas a decir, pero yo no hablo con Satán. No, pero tiene sus enviados, está su gente dando vueltas por ahí. Si no, fíjese, cada vez que los que todavía ven televisión, porque ahora con el celular, los que todavía ven televisión, a la madrugada encendés la televisión y encontrás un pastor que está hablando, no sé, en el canal 26, pero si seguís haciendo zapping, los que tienen paquetes de canales enormes van a encontrar un tarotista que está tirando las cartas también en vivo. ¿Y qué sabés si hay alguno que se queda ahí y dice, a mí me pasa esto? Y sacaron la carta y te empieza a decir, y la persona dice, esto es 10 años que voy a la iglesia y nunca me dijeron lo que me dijo esta por televisión. Y sucede. El versículo 2 entonces les decía que esto pasa porque algunos hipócritas se presentan como una forma de mayor espiritualidad o santidad. Por eso hablan de cosas que parecen muy religiosas, pero Pablo dice claramente que son un engaño. Por eso leíamos hace un ratito el 4 y el 2 y el 3, teniendo que utilizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. No hay manera. O sea, siempre el enemigo va a intentar engañar aún a los escogidos. O sea, fíjate al punto donde va a ir. Pero acá no se trata de descubrir la falsedad del enemigo. No estamos tratando de decir, che, ustedes tienen que ir a desenmascarar al diablo. Lo que estamos tratando de decir, amados, tenemos que conocer la doctrina. Porque si conocemos la doctrina, es ahí donde el enemigo no nos va a poder engañar. Un cajero de banco. Él está contando los billetes así y de repente hay uno que es falso y es automático. Lo sacó, este no, este es falso. ¿Qué fue? ¿A dónde fue a conocer billetes falsos? No, conoce tanto los billetes verdaderos que cuando aparece uno falso es distinto. No se pone a buscar como vos y yo a ver si él tiene esto. Él ve lo verdadero con tanta cotidianeidad que cuando aparece algo falso, lo saca. Es automático. Entonces, de lo que se trata hoy es, Mario, por ejemplo, que dice, ¿cómo no ser engañados? Como vos no vas a ser engañado y como yo no voy a ser engañado, es siempre metiéndonos a conocer la verdad, a conocer la doctrina, a buscar a Dios, tratar de conocerlo más a Jesús. Y pero yo ya lo conozco, conocelo más, que cuando se acerque lo falso nos vamos a dar cuenta. No estemos tratando de encontrar al falso, porque no funciona de esa manera. ¿Viste cuando le habrá pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Yo antes iba a distintas iglesias, cuando por ahí todavía no estaba pastoreando, o cuando eran mis primeros años de pastor, iba a alguna iglesia, íbamos, nos sentábamos, pero inconscientemente yo decía, Señor, bueno, sí, a ver, si este es profeta, que me diga tal cosa, si este es pastor, que hable tal cosa. Yo intentando buscarle la falla, cuando la falla sale sola, si conozco al Espíritu. Entonces, ir a buscar la falla a una iglesia, o buscarle la falla a una persona, o buscarle la falla a algo que tenga que ver con la iglesia, es en sí mismo una pérdida de tiempo, porque a mí la doctrina lo que me pide es que conozca a Jesús, que conozca la doctrina. Por eso dice, algunos apostatarán de la fe y comenzarán a ser engañados y a practicar otras doctrinas. ¿Por qué? Porque no supieron discernir entre lo verdadero y lo falso. Nosotros no tenemos que ir a buscar lo falso. Por eso muchas veces a mí me dicen, pero vos le crees a todo el mundo. Sí, porque si me dijo que va a venir es porque va a venir. Ahora si no viene es un falso y ya quedará al descubierto. Un apóstata es alguien que te dice, que te prohíbe que te cases, pero porque Jesús no existe. Un apóstata es alguien que estuvo acá adentro y ahora trabaja para sacarte a vos también de estos lugares. Tenemos, por ejemplo, el caso, bíblicamente. El apóstol Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas no es un apóstata. Amó al mundo, se apartó, se fue. Pero la Biblia no dice que dejó de amar a Cristo, pero no anda más con Pablo. Es un apartado. Y dejó la iglesia y capaz que hasta ni me saluda, podría haber dicho Pablo, pero en ningún momento dice, ahora él reniega de Jesús. Entonces Demas me ha desamparado amando al mundo, pero no dice que es un apóstata. Por eso hay que definir bien lo que es una obra sectaria, apostasía o un pecado. Verso 4, porque todo lo que Dios creó viene diciendo,
prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, y sigue diciendo, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y acá hay un punto. ¿Cómo va a venir alguien a decirte que algo no está bien cuando vos lo estás haciendo en tu pleno uso, en el ejercicio de tu fe? Y la Biblia te ampara, dice que no podés desechar nada si se toma con acción de gracias, salvo algunas cosas que se les pide a los gentiles que no hagan, como por ejemplo los sacrificados de los ídolos, fornicación y lo que está ahogado en sangre. Eso se le pide a los gentiles que no hagan. Lo demás, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque todo lo que Dios creó es bueno. Entonces viene este personaje que tiene cauterizada la conciencia y me dice, no, lo que estás haciendo está mal. Y como yo estoy en la doctrina flojo de papeles, bueno, capaz que está mal. Vos no sos un apóstata, pero te encontraste con uno que te puede hacer dudar. Verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6, y acá le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Por eso no se trata entonces de buscar al falso, sino de encontrarse con lo verdadero. Y se le dice a Timoteo, si esto encima que vos lo recibiste lo enseñás a los hermanos, serás un buen ministro, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Has seguido una buena doctrina, tienes fe, conoces la verdad. Si viene alguien a traerte otra doctrina, no te hace nada. Yo les aseguro, amados hermanos, que salvo que ustedes estén viviendo mal en Melmac, si viene mañana un mormón, a usted no lo mueve de la roca. No lo puede mover, porque usted tiene su fundamento sobre la roca. Pero hay quienes no. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe. Nutrido, ahí tenemos esa palabra nutrido, alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, lo que le está diciendo es, conoce la verdad, conócela. Verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hasta ahí. El ejercicio físico aprovecha solamente a la persona que hace ese ejercicio. Y esto lo habla Pablo porque entre tantos griegos que le hacían el culto al cuerpo, Pablo le habla a Timoteo y le dice, no se olviden que el papá de Timoteo era griego. Entonces Timoteo conoce toda la doctrina de los griegos, la mamá era judía, conocía todo lo que es el judaísmo, la madre le enseñó de chiquito todo el judaísmo, el padre le habrá enseñado sobre los dioses del Olimpo. Cuando él fue grande y tomó su decisión, conoció a Dios. Viene Pablo y le dice, mirá que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Así que vos, que tenés doctrina, que estás nutrido con las palabras de la fe, ahora tenés que ejercitarte para amar. No podés andar peleándote con todo el mundo. Tenés que ejercitarte para amar, porque el ejercicio físico es provechoso solamente para el que lo practica, pero el amor puede afectar a muchas personas. Y encima dice que tiene promesa para esta vida y para la venidera. Siempre el apóstol Pablo llevándolo a lo espiritual, a lo que viene, a lo que tiene que ver con lo que es real, con lo que tiene que ver con el alma. Pablo era un adelantado. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15. Es cuando de vuelta se le dice que persista en esa verdad. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste en lo que has aprendido de chiquito. Es lo que le está diciendo. Persiste en lo que has aprendido cuando eras un niño. Es lo que le dije recién. Su mamá y su abuela les habían enseñado a él a conocer a Dios. Y el apóstol ahora le dice, persiste, persiste. ¿Conocés la verdad? Persiste en ella. ¿Conociste a Jesús? Tenés que seguir conociendo a Jesús de otra manera. ¿Vas a pecar? Vas a pecar. ¿Te vas a equivocar? ¿Te vas a enojar? ¿Vas a mentir? ¿Vas a engañar? Esos son pecados. Y ninguno de los que estamos acá estamos exentos de ellos. Pero en nuestra noche más oscura puede venir un espíritu engañador y caemos frente a él y es muy difícil salir de ahí. Así que hoy el Señor nos está hablando tremenda palabra para que podamos entender que estudiar la Biblia o aprender la doctrina de Jesús es vital para la iglesia. La iglesia está muy bien que nosotros que ya compartimos la iglesia,
compartimos una vida de fe, venimos periódicamente a la iglesia, estamos en los cultos, tenemos reuniones, tenemos actividades que hacemos juntos, pero eso no nos invalida o no nos exime, mejor dicho, de aprender doctrina y de que todo lo que hacemos es como para el Señor. Y eso es parte de la doctrina. Todo lo que yo hago es como para el Señor. Por eso, cuando hago algo como para el Señor, escuche bien porque esto es bueno para todos nosotros, nos libera cargas. Cuando vos haces algo, un servicio como para el Señor, no esperás bajo ningún concepto que nadie te lo agradezca. Cuando alguien hace algo y dice, pero viste que no me agradeció, no fue para el Señor. Fue con muy buena disposición, quisiste ayudar, hiciste y pudiste hacerlo, quisiste hacerlo, pero no fue como para el Señor. Porque estábamos esperando un agradecimiento, estábamos esperando un encomio, estábamos esperando que algo pase. El Señor nos habla y nos dice, y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Porque si no te agradecen, vos no lo hiciste específicamente por Él, lo hiciste para el Señor. Pero si te agradecen, no le decís, no, a mí no, al Señor. Y a veces, cuando no tenemos esa conciencia y nos dicen, che, gracias, no, al Señor, pero recibimos ese agradecimiento. Y lo puedes recibir tranquilamente, pero nunca quitándole la gloria a Él. Pero obviamente que puedes recibir, cuando alguien te dice gracias, de nada. Qué lindo que la gente sea agradecida. Pero es mucho mejor cuando uno hace algo como para el Señor. Porque, insisto, si te lo agradecen, ¿qué le vas a decir? Agradecele al Señor, ya estoy pago. Y si no te agradecen, lo hiciste para Dios. Él lo vio, Él va a pagar. Y eso es entender la doctrina, es lo que nos está contando la Biblia, entender la doctrina, vivir en esa doctrina que libera cargas totalmente, libera cargas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado por años en la iglesia diciendo, no, porque viste que yo en su momento lo ayudé y después, no, ahora no me saluda, ahora esto, ahora el otro? Bueno, que sea una batalla perdida acá en la tierra, pero es una batalla ganada ahí, porque Él va a pagar. Hay que sentarse nada más a esperar la justicia divina. Y como hablamos la semana pasada, la justicia divina no es lo que yo quiero, porque la justicia divina es tan justa que va a ser justa para Él y para mí. Justa. No es la justicia que yo quiero que Dios haga. Eso no es justicia divina. Eso es lo que yo quiero que Él haga. Que lo ejecute a Martín. Que lo ejecute. Porque no puede hacerle eso al pastor. Pero la justicia de Dios, cuando hablamos de esa justicia, es tan justa que lo va a justiciar a Él y a mí. Y los dos vamos a quedar pagos. Porque es Dios el que hace justicia. Pero no tenemos tiempo para esperarlo a Él. Entonces ajusticiamos nosotros. Y ahí es donde después pagamos más y más y más consecuencias. Por eso insisto en conocer la doctrina, no conocer versículos bíblicos aleatorios, porque todos conocemos, mía es la ira, mía la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Así lo dice la Biblia. Y lo hemos citado 1000 veces. Pero cuando hay que hacer justicia, vamos nosotros. Esos son conocer versículos aleatorios. Conocer doctrina me libera a mí de un montón de cosas. Y aún así voy a caer, voy a tropezar, voy a pecar. Ejemplos de apóstatas. Pedro habla de ello, el libro de Hebreos habla de ello, Mateo habla de ello también. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. Presta la atención. En estos versículos que vamos a leer no se va a nombrar la palabra apostasía, pero se está haciendo alusión a ello. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto es reclaro. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso es un apóstata. Eso aplica para una persona que está renegando de su fe. Insisto, hasta el cansancio. No el hermano que comete errores, peca, se enoja, no el enojón, no el que miente. Esos son pecados de los cuales hay que arrepentirse, hay que volverse atrás. Siempre Dios nos va a dar una nueva oportunidad. Negar a Cristo, eso es otra cosa. Rechazar la gracia que un día yo recibí, eso es otra cosa. Así que Pedro nos está hablando de personas que salieron de la contaminación del mundo, recibieron toda la bendición de Dios, pero se volvieron nuevamente para atrás. Vamos a ver Hebreos capítulo 10,
Verso 26 al 29. 10, 26 al 29. Es una advertencia muy seria esta. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tremendo versículo, es una advertencia muy seria que ajusta muy bien con lo que dijo Pedro. Este es el libro de los Hebreos, pero Pedro está hablando en lo que leímos hace un ratito, el 2:20 al 22, prácticamente está diciendo lo mismo. Los que salieron de la contaminación del mundo y conocieron a Dios, volverse atrás, es como el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al cieno. Ahora vamos al libro de los Hebreos y el escritor a los Hebreos dice: ¿cuánto mayor castigo creen que va a tener alguien que tiene por inmunda la sangre de Cristo? Por ejemplo, algo de los cuales hay una doctrina muy herética, que ya no se ve tanto, gracias a Dios, pero todavía está vigente, los benditos pactos con el Señor. Y aplica muy bien en este versículo cuando dice pisotear o tener inmunda la sangre del pacto. Todos sabemos que hay muchos lugares donde se hacen pactos con Dios. Te dan un sobre, no es un diezmo, no es una ofrenda, no es nada, es un pacto. Vos tenés que pactar con Dios. ¿Cuánto tienen un hijo enfermo? Amén. Bueno, vamos a pactar por los hijos enfermos. Por ejemplo, vamos a pactar por los hijos enfermos, pero tiene que ser un buen pacto. Entonces te ponen 10.000, 50.000, 100.000, 200.000, no sé, la plata que sea, para hacer un pacto. Entonces la persona viene al altar del Señor: Señor, hago un pacto contigo para que sanes a mi hijo. Hasta ahí es inofensivo. Pero lo que le estás diciendo al Señor es: Señor, como tu sangre no pudo salvarlo a mi hijo, acá te traigo 100.000 pesos para que me lo sanes. ¿Cómo piensan ir al cielo si están pisoteando una sangre que ya se derramó para liberar al hombre de sus pecados? Entonces acá dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? O sea, traer un sobre con un pacto a un altar, dárselo a un pastor, o hacer, y que vos le digas: Señor, quiero hacer un pacto contigo por el alquiler de mi casa, quiero hacer un pacto por el trabajo, quiero hacer un pacto, es una doctrina totalmente fuera de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando Él derramó su sangre, yo le estoy diciendo que su sangre no es efectiva para mí y que a lo mejor si yo le alcanzo algo de lo que junté, Él me lo puede dar. Y bueno, ¿cómo te das cuenta de semejante cosa? Conociendo doctrina. Porque si no, que Dios es un Dios de pactos, eso, pero es Dios con el hombre. Por eso Marcos Witt, cuando canta la canción Dios de pactos, que guarda sus promesas, él no peca con eso. Lo que pasa es que agarraron esa canción y la meten justo los días que hay que hacer pacto. Pero Dios es un Dios de pactos. Y hoy todavía estamos en el último y el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Por eso participamos de la cena del Señor. Estamos en el nuevo pacto, en la sangre de Jesús. Listo, ya no hay más pactos. ¿Y qué puedo llevarle yo a Dios para que Él haga algo conmigo? Cuando Él lo dio todo lo que tenía, su hijo, Él puso su hijo. Y yo creo que voy a ir con 100, con 200, con 1.000.000 de pesos. ¿Por qué mejor en vez de hacer todas esas payasadas no se ponen al día y dicen: che, a ver, ¿qué necesita la iglesia? ¿Ofrenda? Vamos a ofrendar. ¿Qué hay? ¿Evento de qué? ¿De tal cosa? Bueno, ¿qué se necesita, pastor? Queremos dar para tal cosa. No, pacto, esa cosa rara que hace que se despierte la avaricia en el otro. Ahora vamos a Hebreos, capítulo 6, del versículo 4 al versículo 6. Porque es imposible, dice el escritor a los Hebreos, es imposible que los que una vez fueron iluminados, vos prestale atención a cada palabra, para Dios todo es posible. Y el apóstol Pablo dice: che, es imposible esto es imposible, que los que una vez fueron iluminados, quiere decir que han conocido a Jesús, y gustaron del don celestial, y recibieron el Espíritu Santo, datazo se está dando, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y acá me quiero quedar. ¿Cuáles son los poderes del siglo venidero? Hoy nosotros estamos viendo en tercera dimensión. ¿Estamos?
Pero cuando lleguemos y conozcamos como fuimos conocidos, como dice la Escritura, nosotros vamos a estar en otra dimensión espiritual, celestial. Lo que hay allá no se compara con lo que hay acá. Pero resulta que en la historia de la iglesia, preste atención a esto, así no se va sin este fruto. En la historia de la iglesia, Dios eligió a hombres y mujeres para hacer milagros, prodigios, sanidades, pero no los hizo con todos. Pero sí, en la historia de la humanidad se levantaron hombres que hicieron cosas grandes. Y ellos en sus vidas y en sus manos experimentaron los poderes del siglo venidero. De lo que todos vamos a experimentar cuando estemos en el cielo. Donde no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay oración. Resulta que hay un hombre que ahora está en la tierra y él pone las manos y los enfermos se sanan. Milagrosamente. No estoy hablando de los chantas que están dando vueltas en internet como citaban nuestros hermanos. Estoy hablando de los hombres que Dios hizo. Por ejemplo, podemos citar, hay quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo con Gille Ávila, pero lo cierto es que Gille Ávila, cuando se acercaba a la parte donde estaban los paralíticos, él no les oraba. Él les decía, Dios lo bendiga, y le daba la mano, y cuando estaba saludando al otro, se ponía de pie. Se paraba a la gente. Se resucitaron muertos en las campañas de Reinhard Bunker. Hombres que son contemporáneos. Reinhard está vivo, creo, todavía. Creo, no estoy seguro. Pero hacían campañas de multitudes de personas. Entonces Pablo dice que hay personas que han gustado los poderes de ese siglo que viene. Recuerde que nosotros estamos esperando el fin del siglo, que sería la caída de Satán, para entrar al próximo siglo. Y hay gente que ya gustó los poderes del siglo venidero. Entonces el apóstol Pablo dice, es imposible que una persona que fue iluminada, que conoció la verdad, que gustó la buena palabra, que fue hecho partícipe del Espíritu Santo y encima operaron en sus vidas, en sus cuerpos, los poderes que vamos a vivir todos cuando estemos allá, sea restaurado una vez más para la salvación. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, y acá está el punto también, porque no está hablando de recaer en un pecado, no está hablando de un pecado porque te está diciendo que tiene Espíritu Santo, que operan en sus vidas los poderes del siglo venidero, que tiene palabra, que fue iluminado y recayó. ¿Qué está diciendo? Se apartó de Cristo, porque un día no lo tenía a Cristo, luego lo tuvo todo y ahora recayó. Cuando dice recayeron, no está hablando, en este contexto, no está hablando de un pecado, porque estamos leyendo que tiene Espíritu Santo, que tiene palabra, que tiene poderes del siglo venidero, lo tiene todo, pero ahora se apartó. Es imposible que habiéndolo tenido todo y dejando a Cristo, abandonando a Jesús, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ya lo tuvo todo. ¿Qué más se le va a dar si ya conoce todo y elige dejarlo? Crucificando de nuevo para sí mismo, para él mismo. Él vuelve a crucificarlo, él le vuelve a clavar los clavos. Que Jesús no vuelve a ser crucificado, sino que esa persona vuelve a crucificarlo de nuevo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Eso es un apóstata. No, pero esto es un montón. Amados hermanos, si la Biblia lo dice es porque hay necesidad. Lo que yo digo es, hoy podemos estar nosotros en nuestros problemas, en nuestras dificultades, como las tenés vos, las tengo yo, perfecto. Todos pecamos, pero va a haber un momento específico en nuestra vida que va a ser cuando más débiles estemos, que ahí es donde va a venir el enemigo. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar doctrina. Ahí es donde tenemos que recordar doctrina, nutrido de la palabra de la fe. Nutrido, alimentado, doctrina. No versículos aleatorios que sirven, pero no nos nutren como para hacer una buena defensa cuando venga el enemigo. Por eso le digo, ¿qué le vamos a decir al Señor? Ayúdate que te ayudaré. Segunda de Timoteo 2, 17 y 18, vamos a ver Himeneo y Fileto. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estos son apóstatas. La resurrección ya se efectuó. Cristo ya vino por la iglesia. Ya se fueron todos, ustedes se quedaron. Es lo que están diciendo estos hombres. Himeneo y Fileto ya están hablando pavadas. Pero el problema no sería hablar solamente pavadas. Trastornan la fe de los hermanos, trastornando la fe de algunos. Tu fe y mi fe no puede ser trastornada si conocemos doctrina. Tu fe y mi fe no puede... No estoy diciendo que no vamos a tener altos y bajos. Estamos diciendo que no nos vamos a mover de la roca. No estoy diciendo que no va a venir la duda, que no va a venir el pedido de auxilio. No se olviden que Juan el Bautista, él bautiza a un montón de gente, da testimonio de Jesucristo y después cuando lo encarcelan manda a preguntarle a Jesucristo, che, pero ¿eras vos?
había duda, pero en ningún momento él dejó de creer. Entonces porque había una duda, pero por la humanidad de Juan se le envía una respuesta. Andá a decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, andá, le viene la respuesta. Y él se queda tranquilo, sí, está bien, era. Y después va él al patíbulo, pero la duda va a venir, pero no te saca de la roca que es Cristo. Primera de Timoteo 1, 19 y 20, acá está Himeneo de vuelta, pero con otro personaje, Alejandro. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y usa la palabra naufragar, naufragio. Anotate eso en tu cabeza. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya son blasfemos estos apóstatas. Y él trae una imagen muy, muy hermosa. Naufragaron en su mente. Naufragaron en la fe. Se perdieron. La imagen que propone Pablo es muy fuerte. Entonces le dice, desechá esa conciencia con la cual ellos naufragaron. Vos mantenete firme, conocé la doctrina. Y el último versículo que quiero compartir con ustedes se encuentra en Mateo 24, 9 y 10. Estas son palabras de Jesús. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahí hay apostasía, ahí hay persecución. Es tanto el odio que tienen por el nombre que yo un día, habiendo sido cristiano, me entero que Ángel está todavía y voy a ir a denunciarlo a él. Persecución y apostasía. Se entregarán unos a otros. No solamente personas que no conocen a Dios, sino personas que han conocido a Dios y se han vuelto atrás. Se entregarán unos a otros. Por eso dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Ahí hay persecución, hay traición, obviamente hay falta de fe. Segunda de Tesalonicenses, termino. No lo vamos a desarrollar todo hoy. Segunda de Tesalonicenses, del verso 1 en adelante, vamos a ver la palabra apostasía en otro contexto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se angustien, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, que era lo que estaba haciendo Himeneo y Alejandro. No, ya vino, no se angustien, no vino, está para venir, está más cerca que nunca, pero ni aunque ustedes le digan que es algo que les escribí yo, no se angustien, así no funciona. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no se angustien, no se desesperen, ni por espíritu ni por palabra, no porque Dios me dijo, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Hasta ahí. Estamos hablando de apostasía, estamos hablando de dejar a Dios, pero también la palabra apostasía es abandonar, la palabra es alejar. La palabra apostasía también tiene en otro contexto, podría estar hablando estos versículos de arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia. No vendrá sin que antes venga la separación, sin que antes venga la apostasía. Ya no en un contexto de renegar de Dios, sino en una separación. Aunque también está diciendo que antes de que Él venga se manifestará todo lo que estamos diciendo. Todo lo que estamos diciendo también lo está diciendo acá. Pero hay una corriente muy fuerte, evangélica, la cual habla y propone
que podría estar Pablo hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque arranca diciendo de la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él. Él viene y nosotros nos vamos a reunir con Él. No se dejen manipular en su modo de pensar, el Señor está cerca, pero no va a venir sin que antes se manifieste, o sea, no va a venir todo eso sin que antes se manifieste la apostasía y que nos vayamos con Él. Es una posibilidad muy fuerte, en la cual yo particularmente no adhiero al 100, pero tampoco tengo que callarme y decir solo lo que a mí me gustaría que diga, porque también ahí está esa interpretación. No sé si me hago entender. Entonces tengo que ser absolutamente honesto y decir, esto es lo que dice la Biblia, y hay quienes dicen que esto podría pasar. Estúdielo si quiere. Si usted quiere, lo estudia. Pero la Biblia nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El libro de Daniel habla del continuo sacrificio. Obviamente, el continuo sacrificio era que estaban sacrificando animales constantemente cuando existía el templo. Pero dice que en aquel tiempo, ya al final de los tiempos, cuando sea quitado el continuo sacrificio, ¿qué continuo sacrificio va a ser quitado si no hay templo y no se puede sacrificar animales? El continuo sacrificio entonces podría representar a la iglesia que ora todos los días. Cuando termina de orar Leila empezó Ángel, cuando termina Ángel siguió Edith, cuando terminó Edith siguió uno en China. Es el continuo sacrificio de personas que realmente oran. No de los que postean, el Señor no rompa la cadena, eso no. De personas que el continuo sacrificio es lo que detiene el obrar satánico, animal y diabólico hoy en día. Hay gente que está orando y el enemigo, aunque hace desastres, no puede hacer todo lo que quisiera hacer porque hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado, arrebatado. Entonces sí, dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y sigue. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará. Ya está dada la profecía, va a morir con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y acá hay que hacer una salvedad porque no es Dios que les envía un poder engañoso, hay que leer bien el texto y el contexto, sino que primero ellos dejaron de buscar a Dios. No recibieron el amor de la verdad, no lo recibieron. Se les predicó, no lo recibieron. No lo recibieron, Dios los dejó como estaban, que crean en la mentira. ¿Para qué? Para que sean condenados si es lo que quieren, si es lo que ellos están buscando. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No es que Dios envía poderes engañosos porque Él está eligiendo quién se salva y quién no se salva, sino que la salvación es para todos. Hay quienes no reciben el amor de la verdad para ser salvos y Dios los deja que crean en la mentira. Y los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos creen que lo que están haciendo está bien y seguirán en sus disoluciones y serán condenados. Lo que traté de decir hoy es, amados hermanos, no estemos tratando de buscar quién es verdadero y quién es falso. No se trata de eso. Se trata de conocer doctrina, de buscar verdad en Cristo Jesús, de conocerlo tanto a Dios que cuando venga lo que no es de Dios nos daremos cuenta automáticamente. Sabremos, no nos va a engañar. Podremos trastabillar, podremos hasta dudar, pero no nos va a mover de lo que es la roca, porque la doctrina está bien dada y bien fundamentada siempre sobre las palabras de Jesús. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y el estar.
marchen ya hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya.